San Agustín es santo, de hecho, por todo lo que plantea, ¿no? Bien interesante, bien lógico, bien defensor de la Iglesia, ¿no? Pero también San Agustín es santo por su vida, por lo que él significa como ser humano. Entonces, nuestro amigo San Agustín, que hoy nos acompaña en esta mañana, para ustedes, nos va a contar algo de su vida, para que más o menos te des cuenta de la importancia de esta, ¿no? Y es así, ¿no? Creo que para el cristianismo, de seguro muchos de ustedes lo saben, más que una teoría filosófica, ¿no? Es la experiencia de vida, como se dice, ¿no? Como el cristianismo nos hace cambiar, ¿no? ¿Quién no ha escuchado eso? Cristo me hizo cambiar, ¿no? Y San Agustín no es la excepción, ¿no? A ver, habla Agustín, cuéntanos algo de tu vida. Y Agustín dice, muchas gracias, profesor Ortega, muchas gracias por siempre darme un espacio acá para hablar con los muchachos. Es cierto, como, mire, te voy a contar mi vida muy de frente, ¿ya? Mi papá fue un soldado romano, creía en Zeus, en esas cosas despreciables que ya San Justino Mártir lo había choteado. No vale eso. Pero quien yo tuve un profundo amor fue por mi madre, por Mónica. Mi mamá Mónica, y por eso ahora es Santa Mónica, fue la que me orientó al cristianismo. Tanto así que ella insistía, un poco cargoseaba conmigo. Mi mamá me decía, Agustincito, vamos a la iglesia. Y yo un poco malcriado decía, ay, qué aburrido, mamá, la iglesia, no, qué aburrido, el cura me da sueño. Y mi mamá insistía, vamos, Agustín, no seas malito, acompáñame. Y yo, porque amaba a mi madre, como debe ser, obviamente, decía, ya, mamita, porque te quiero mucho, vamos a la iglesia. Porque te adoro, vamos a leer la Biblia, como tú me lo pides. Pero yo en el fondo no quiero, ¿ya? Aburre esas cosas, el cristianismo, la religión, ay, qué sueño eso. Y así estuve, hijo mío. Me orienté al cristianismo por el amor que mi madre sentía hacia mí. Tanto así que cuando tuve tu edad, me gustó estudiar muchísimo. Me gustó estudiar bastante. Sabía muchísimo de filosofía, literatura, física, química. Era un bravo. ¿Cuando tenía tu edad más o menos? Claro que sí. Chanconazo era yo. Y me llené de soberbia. Me creía lo máximo, el sabión del sabelo todo. Humillaba a mis compañeros, me creía lo máximo. Mis compañeros me decían, oye Agustín, tú te crees lo máximo. Y yo, sí pues, soy un estudioso, soy un hombre inteligente, tú eres un flojito, no sabes nada. Ah, su Agustín, por cierto Agustín, te fregaste porque hoy día hay examen de física. Y yo, soberbio, decía, examen de física, por favor. Yo hago las preguntas si quiero, ¿ya? Así que normal, yo sé todo, me vas a sacar 21 y tú no vas a sacarse los 4 como siempre tú. Y así estaba yo, creyéndome lo máximo. Pero así pasaron los años y sentía que mi alma estaba vacía. Algo que ahora me avergüenzo, algo que ahora repudio y que no sé si contarte porque me da vergüenza y se me cae la cara al contarte lo que te voy a contar. Porque durante muchos años, yo, creyendo que eso era lo correcto, me sumergí en la vida sensual, sexual, manosona. Paraba de juerga en juerga con las muchachas traviesas. Así, y me gustaba eso. Y luego de la juerga yo me despertaba y decía, ¿qué hice? ¿Qué hice de nuevo? Y otra vez caía. Y así estaba, una vida media dual. Yo me quedaba estudiando los sábados en las noches. Y en ese momento que estudiaba, porque yo creía, ¿no? Yo era soberbio y decía, hoy no salgo, pues, no salgo. Además, yo puedo conmigo mismo. La semana pasada sí me juergué, pero hoy no salgo, me voy a quedar estudiando. Yo puedo, no estoy de nadie. Pero cuando yo estudiaba, aparecía el diablo a tentarme. Y el diablo decía, Agustín, yuju, vamos a la juerga. Y yo, no, vete, Satanás. ¡Fuera, Satanás! Yo puedo. No voy. Ya pues, Agustín, vamos a la juerga con la muchacha. Y así me tenía, no, por favor, vete, Satanás, vete. Pero caí en la tentación y decía, ya bueno, vamos, diablo, a la juerga. Un ratito más no hace daño. Y así estaba. Y así, perdido en mi certidumbre y en mis juergas, conocí a un grupo de personas que preguntaron una vez en un examen de admisión. A un grupo de personas llamados los maniqueos. ¿Los maniqueos, profe? Sí, los maniqueos. Acuérdate ese nombre, los maniqueos. Mejor escuchemos a los maniqueos. Yo, Agustín, perdido en mis juergas, en mis borracheras, creyéndome incapaz de solucionar de este problema, le consulté al maniqueo. Querido maniqueo,
quiero que me ayudes. Y los maniqueos decían, ¿qué pasa, Agustín, que tienes hijo? Maniqueo, por favor, ayúdame. Si Dios me ama, ¿por qué sufro y caigo siempre en la tentación del diablo y no puedo superar este periodo de juerga? Y el maniqueo me decía, es que Agustín, estás equivocado, papito. Es que no hay un solo Dios, hay dos dioses. ¿Dos dioses, maniqueo? ¿Cómo es eso? Efectivamente, hijo, hay dos dioses, la luz y la oscuridad. Y los dos dioses viven en tu alma. Y los dos se enfrentan, de tal manera que cuando tú estás estudiando tranquilamente en tu cuartito, el Dios bueno le está pegando al Dios malo. Pero cuando estás en la juerga o a punto de caer en la tentación, es porque el Dios malo le está sacando el ancho al Dios bueno. Así es, Agustín, así es la vida. La culpa no es tuya, la culpa es de los dos dioses que pelean en tu alma. ¡Ah, qué bonito! O sea, la culpa no es mía. ¡Qué bacán! Ya me siento mejor. Entonces, bueno, pues son los dioses que se pelean en mi alma. Gracias, maniqueo. Y me hice maniqueo. Mamá Mónica, ¿qué pasa, Agustín? Siempre en la juerga, en la juerga. Mamita, es que la culpa no es mía, la culpa es del Dios malo que le gana al Dios bueno. Así que me voy de juerga. Chao, mamá. Ah, por cierto, ya no soy católico, soy maniqueo. Chao. Y así me hice maniqueo hasta que de juerga en juerga, creyendo que el Dios malo le gana al Dios bueno, llegué a la ciudad de Milán, en Italia. Yo, por cierto, vivía en la ciudad de Tagaste, en el África. Viajé, me hice famoso, pero metido en las borracheras, en ser mujeriego, y llegué a Milán. Y yo, tirado en el suelo como un borracho, fui descubierto por un hombre que me identificó, un cura que se llamó Ambrosio de Milán, y me vio. Oye, ¿este no es el famoso Agustín? Mira cómo está un desastre. ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! Oye, Agustín. Y yo tirado como borracho. ¿Qué pasa? ¡Salud por eso! Agustín, tú eres un hombre sabio. ¿Qué haces en esto? Ven, vamos a mi casa. Te voy a dar ropita para que te laves, que cambie bonito. Y vamos a conversar. Y gracias a Ambrosio de Milán, mi vida cambió. Me enseñó verdaderamente la filosofía y entendí que la verdad no puede ser dos, que la verdad es una sola. De tal manera, de ese momento me di cuenta que el maniqueísmo me había engañado, que no había dos dioses, que Dios es uno y que de esa manera la verdad está en Él. Tanto así que a los 33 años de edad, ya grande, después de haber tenido una vida muy disipada, me bauticé. Recién me hice cristiano verdadero a esa edad. Y mi mentor, Ambrosio de Milán, que por cierto repito es San Ambrosio, porque por él también yo me cambié, me dijo, oye Agustín, ya eres un hombre grande, sienta cabeza, cásate, ten tu esposa, tus hijitos. Y le hice caso, me casé y tuve a mi chamaquito, mi bebito. Pero pasaron los años, tuve casi 40 y me di cuenta que mi verdadera vocación era el llamado de Dios hacia el sacerdocio. De ahí que me hice sacerdote a los 38, 39 años de edad y en la vida monástica necesitaban un obispo en la ciudad de Hipona, al norte de África. Y sentí que Dios me llamaba a que sirva en ese ministerio. Es así que aquí me tienes como Agustín de Hipona, el obispo del norte del África, defensor de la iglesia, pero sobre todo, vivo ejemplo de que Dios cambia. Entonces, si bien es cierto, yo decidí irme al pecado, irme a la juerga, valga la redundancia, por mi libertad, yo no pude salvarme solo, no pude redimirme solo. Tiene que venir Dios a llevarme hacia la libertad. Yo, por no cuidar mi salud, me puedo enfermar. Pero una vez que estoy enfermo, tiene que venir un médico a decirme, señor Ortega, tienes que curarse, ¿o no? Claro, del mismo modo, Dios, al dar cuenta de que el hombre decidió pecar, planifica la historia de la humanidad, de tal manera que todos estos sucesos que hemos hablado son sucesos que Dios permitió con el propósito de salvar al hombre. Tú que has leído el Antiguo Testamento, te das cuenta que el Antiguo Testamento son una serie de relatos preparando al hombre para la llegada de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret murió
resucitó, subió a los cielos, pero prometió volver. Por tanto, esta segunda etapa de la historia es una etapa de la historia que también Dios lo prepara con el propósito de la segunda venida de Jesús de Nazaret. Venida que será muy pronto. Entonces, está bien que Roma caiga, está bien que sea azotada por los bárbaros, porque sobre las ruinas de esa ciudad vamos a edificar nuestra iglesia. Va a triunfar la ciudad de Dios frente a la ciudad terrenal. Es así, chicos, como te das cuenta, que San Agustín estaba muy seguro, como muchos de su época en realidad, muchos de su época, de que la caída de Roma, su derrota y el posterior triunfo de la institución católica vendría a ser como una suerte de renovación de la historia, como una nueva etapa de la humanidad, como el triunfo de la ciudad de Dios. Esa tesis, hasta ahora vigente, recibe el nombre de providencialismo. Bien, chicos, entonces, hemos estado viendo en esta primera parte el periodo de la patrística. Recuerda que el cristianismo tiene como fuentes el neoplatonismo, el estoicismo. La patrística y la escolástica son dos momentos de la filosofía medieval. La filosofía medieval se caracteriza por intentar compatibilizar el dogma cristiano con los argumentos lógicos que nos da la razón, con la ciencia. En la patrística encontramos a San Justino, que afirmaba que el cristianismo es la verdadera filosofía, Tertuliano, que rechazaba la razón, y el más importante, San Agustín de Hipona. Él intenta juntar fe y razón al sostener que la razón es sierva de la fe. San Agustín considera de que la verdad nos da Dios a través de iluminación, nos llena de conocimientos en el alma, conocimientos que se aceptan por fe y se defienden por razón. Agustín además sostiene de que Dios no cambia, crea todo y crea también al tiempo. Dios es atemporal y a la vez eterno. Y por tanto no cabe preguntarse sobre sucesos supuestos anteriores a la creación, porque eso sería un ataque a la fe. Entonces también San Agustín considera de que como Dios es perfecto, existe, es bueno, y por tanto Él no crea el mal. El mal no es una cosa, no es algo que existe, que está ahí, ¿no? Como una mesa, como una silla. Lo que pasa es que lo que hay una gradación de seres, desde Dios hasta las cosas. El hombre está en medio, porque el hombre es cuerpo y alma. Si el hombre decide acercarse a Dios, lo hará a través del alma y cometerá actos buenos. Si el hombre decide alejarse de Dios, usará su cuerpo y cometerá actos malos. Por eso pecamos, porque decidimos alejarnos de Dios. Pero el hecho que hayamos pecado no significa que Dios nos abandona. Dios busca salvarnos. Por eso que Dios planifica la historia de la humanidad, haciendo que al final de la historia los que siguen a Dios, los que siguen al bien, triunfarán a los que siguen el mal. Y eso significa sobre todo el triunfo de la iglesia frente a Roma. Entonces Dios permite que la historia siga un proceso ascendente hacia una sociedad verdaderamente libre y feliz. Y esa es la primera etapa del pensamiento de Agustín y también del pensamiento patrístico.